Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y nos vamos a meter en las declaraciones del ministro de Economía por un reclamo concreto que se le hizo en relación a la obra pública, la posibilidad, como veníamos conversando, de que esta se reactive si el gobierno tiene este jueves su ley bases y entre otras cuestiones, no temas que ponen en agenda los empresarios. Está del otro lado Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, que nos trae el tema. Ari, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo andás? Y efectivamente fue una jornada con mucha actividad la de ayer que promete justamente seguir con un debate profundo en un sector privado que se dirime entre expectativas de reformas hacia el futuro que pueden llegar a darle una buena condición para los negocios. Para una Argentina que podría ser distinta dentro de unos años, pero el problema es cómo llegan hasta ese momento. Porque ayer fue el turno de la convención anual que hace la Cámara Argentina de la Construcción. Se hizo en el predio de la Rural en Palermo, y ahí estuvo hablando, durante toda la jornada estuvieron hablando muchos empresarios de la construcción. A ver, estuvo el que dio la cara, obviamente, fue el presidente, Gustavo Weiss, el presidente del sector, pero muchos de los empresarios que estaban ahí coincidían con una situación de casi quebranto de las empresas de ese sector. ¿Por qué? Se paralizó la obra pública, no es novedad, digo, no, hay algunas, apenas un puñadito que sigue, las provincias Sí. empiezan a tener, a desarrollar con sus escasos fondos algunas obras que estaban paralizadas, pero el gobierno nacional no solamente lo sabemos hacia atrás, sino lo confirmó el ministro Luis Caputo ahí en ese mismo encuentro, que continuará con su plan de déficit cero. Por lo tanto, no habrá obra pública que reactive al sector. Pero además Es no todo un habrá plata. título, Ari, eso. Digo, incluso la reducción ahora de la obra pública en el porcentaje en el que cayó es mucho mayor al que se planteaba en un principio, ¿no? Por eso también se pensaba de tal vez ese margen que podría tener el gobierno para reactivar un poco más, por lo dinámico además del sector, ¿no? Digo, cómo repercute la actividad en un montón de otros sectores indirectamente, ¿no? De manera fundamental, porque la actividad de la construcción generalmente suele ser un indicador de la actividad económica. O sea, cuando reactiva ese sector es de algún modo una señal inicial de que la actividad reactiva, y cuando cae efectivamente muestra también esa dinámica. Bueno, la verdad es que esperaban los constructores que ayer pudieran tener algún tipo de señal de qué es lo que va a suceder. Todo está puesto en el gobierno a las inversiones privadas. Ahí mismo, en este auditorio, se juntaron varias ponencias en donde no solamente fue Weiss el que dijo que la obra privada por sí sola no puede reactivar la actividad, como tampoco es lógico que solamente sea el Estado el que invierta. O sea, tiene que haber una sinergia, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un diálogo. Habló mucho de diálogo. Pareciera ser que el sector se cansó un poco de la ausencia de un ida y vuelta real, ¿no? Porque muchas veces me dicen, no, a ver, nos atienden los secretarios del área. No, de hecho, ayer estuvo el secretario de Obras Públicas en el evento, nos hablan, pero el problema es que no dan ningún tipo de respuesta a reclamos de lo que viene y también de lo que pasó. Ahora te voy a hablar un poco de la deuda millonaria que tiene el Estado con justamente las constructoras. Dale. Pero en ese sentido, Rocío, vos si lo escuchás, digo, hubo algunas, por ejemplo, hubo uno de los que estuvo presente que decía, un chileno que decía, le recomendaba al gobierno de Javier Milei no copiar el plan a la chilena porque la inversión totalmente privada no es buena sin planificación del Estado. Digo, eso te iba a decir, Ari. Acá un representante del sector nos decía, no, como se plantea una
intervención cero del Estado en obras claves, eso no funciona así en Chile. No es que al gobierno no le interesa lo que pasa con las obras y directamente ingresan los privados a hacer lo que les parezca, como les parezca. Y nos decía, ese modelo no existe en realidad en Chile. No se sabe por qué se implantó mucho esa idea, pero que no es tan preciso como en realidad funciona. Efectivamente, de hecho hubo casos en donde hubo accidentes por inversiones extranjeras que fallaron el cálculo, básicamente porque es el Estado el que tiene el control justamente de la estrategia. Y además, otra cosa que se plantea y que ayer volvió a estar en la mesa es que, digamos, a ver, las inversiones tienen que ser estratégicas de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país. En ese sentido, hay algunas obras que no son redituables de manera inmediata para ningún sector privado, para una empresa que vaya a invertir en sí y que el sector privado lo necesita para conectar a alguna ciudad. Digo, por caso, claro, el peaje no va a alcanzar para hacer una obra pública o el desarrollo de viviendas. Ayer se planteaba justamente eso, fue un discurso bastante fuerte de Weiss con la presencia de Caputo en el escenario, ¿no? Porque dio dos discursos, uno que fue el de apertura apenas pasado el mediodía, luego de la primera parte de la jornada, en donde fue incisivo, pero después no es que esquivó el escenario y cuando estuvo Caputo sentado, le dijo, y en el cierre del evento, le dijo todo esto, ¿sí? Entre otras cosas, le planteó la necesidad de no dejar afuera a un sector que además digamos, de generar empleo, que además de generar actividad privada, digamos, y todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, dice, atiende a cuestiones sociales. El hecho de que no haya vivienda y de que el desarrollo de viviendas especialmente en áreas metropolitanas donde hay digamos, conformación de barrios populares, también lo dijo Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, evidentemente lo que genera es digamos, la concentración de esos lugares y no la lógica de, bueno, tratar de sacar de ese ámbito, de ese ambiente, a las personas que viven ahí. Hay un dato bastante particular. Primero, te hablé de Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA. Es un habitué de estos cónclaves que hace el sector empresario de la construcción. Lo que no es tan habitual es que Martínez haga un pedido, casi era un discurso de campaña. Te podría decir que si lo llevaba a otro momento y lo veías y decías, che, esto parece hablar en tono electoral, en clave electoral, pero estaba hablando ante empresarios que les pidió levantarse y se levantaron todos a aplaudir cuando le dijo, nosotros los trabajadores estamos con ustedes, los constructores, y el gobierno tiene que entender que este sector es clave para el desarrollo de la actividad económica y social de la Argentina. Fue impactante cómo los empresarios y los trabajadores terminan uniéndose fuertemente ante un sector, a una situación realmente difícil. Ahora, sí, se llevó un aplauso. Sí, claro, claro. ¿Cómo ves ese juego de posiciones que se dio, no? Digo, entre, por un lado, los representantes del sector y el propio ministro de Economía, que va un poco a decir lo que ellos no querían escuchar. Puede ser con un tono conciliador, puede ser intentando defender el programa económico, dándole obviamente sustento a las medidas que están tomando, pero ¿cómo lo lees políticamente, no? Ese intercambio también en un mismo lugar, en un mismo espacio cordial, pero de visiones tan diferentes, ¿no? Respecto de lo que significa el sector y qué se debería hacer a partir de ahora. Mira, ¿sabes qué? Ayer por primera vez hemos escuchado un Caputo en un discurso de estas características, un Caputo más político que técnico, ¿sí? Porque desplegó como argumento para defender lo que está haciendo el gobierno en materia económica y que implica recesión, la comparación todo el tiempo con el kirchnerismo. De hecho, acusó a la oposición
básicamente habló del kirchnerismo, aunque quiso diferenciar peronistas de kirchneristas, ¿no? Porque en ese sentido negocia también con los gobernadores, Claro. que le están dando un respaldo, por ejemplo, para que el jueves se trate la ley bases en el Congreso, pero habló de un intento de desestabilización, habló de una herencia muy fuerte, habló del tema de la recesión y la inflación, decía que la comparación con la recesión del año pasado, o de los números recesivos del año pasado contra la diferencia de la baja interanual de la inflación, habló de que la suba del dólar no es algo que les preocupa, pero en todo momento, justamente el argumento que desplegaba era más político que técnico. De hecho, no le esquivó el grueso del discurso de Weiss ante esta situación. O sea, ¿qué es lo que dijo? Y de hecho, te decía, hay un tema que es muy interesante. En un momento, después de media hora de discurso, Sí. logró que la platea lo aplaudiera, que cuando dijo que en 4 años, cuando termine la gestión, el gobierno habrá eliminado el 90% de los impuestos, no algo que generó el comentario, más allá del aplauso, el comentario de muchos empresarios que estaban ahí. Sí, está claro, Ari, ¿no? Que para eso tienen que pasar un montón de cosas antes, ¿no? Porque si no se haría ahora y no es efectivamente lo que está pasando. Otro de los temas a los que no esquivó es el dólar oficial, ¿no? Y si está atrasado o no. Es una semana con este aumento que tuvo, ¿no? La semana pasada, ayer un nuevo récord para, en este caso, el dólar blue, donde se está hablando mucho de si se va a hacer una corrección del tipo de cambio o no. Desde el gobierno lo niegan. ¿Qué pensás vos? ¿Se va a acelerar un poco el crawling peg? ¿Tendríamos que empezar a pensar en que obviamente es un número que le llama mucho la atención, ¿no? A los distintos sectores y que están un poco presionando para que se corrija? Ayer Caputo dijo, habló criticando a los devaluadores seriales como respuesta a esta situación, le restó importancia a la suba del dólar blue y ratificó un poco la lógica de sostener el déficit cero ante las presiones de parte del mercado por justamente devaluar este atraso cambiario. Por ahora el gobierno, si va a cambiar de estrategia, lo tiene bastante cerrado. Es algo que el Fondo Monetario Internacional muchas veces lo cuestionó porque no quiere que se atrase el tipo de cambio, pero de todos modos también es cierto que el gobierno hasta el momento ha logrado mantenerse firme ante esta situación en momentos donde quizás estuvo un poco más presionado que en el día de hoy. Por lo pronto, lo que no quiere es que le afecte a los números de inflación, que es lo que termina siendo el dato con el que puede llegar a enfrentarse a determinados cuestionamientos. Pero Ari, digo también, en el otro tema, que se te atrasa el tipo de cambio, también quiere decir que te alejas más, por supuesto, de levantar las restricciones del cepo. Claro, sí, totalmente. Bueno, ahí está el doble desafío y creo que es parte de lo que está usando Caputo para negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque la verdad es que hasta el momento las únicas inversiones concretas que van a llegar a la Argentina, o los únicos dólares que van a llegar concretos a la Argentina, es un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos de manera de corto plazo, ¿no? Hablaba con algunos empresarios y decía, el RISD es bueno para las inversiones, pero no van a llegar de manera inmediata. También otros decían, ayer se hablaba en la Cámara de Construcción, el tema del blanqueo de capitales, incluido bienes personales, que sería otra de las modificaciones del Senado. Recordemos que este proyecto que se va a tratar en el Senado y el gobierno tuvo que ceder varias cosas, que se va a tratar en diputados, viene con los cambios del Senado, casi que se van a sostener, algunas cosas van a cambiar, por ejemplo, ganancias y bienes personales. Si el blanqueo sale con bienes personales, en el paquete fiscal puede llegar a ser muy bien visto por parte del sector privado, que cree que ahí puede llegar a haber alguna luz para la inversión, por ejemplo, en obra pública, y puede llegar a haber dólares frescos que lleguen o que ingresen al sistema. Ahora, aún así no alcanza para el primer objetivo de salida del cepo, que es la caída del impuesto país.
¿sí? Que para el gobierno se hace sí o sí este año, pero que esa situación está generando justamente tensión en el mercado. Digo, se enfrenta con paradojas económicas del gobierno Sin porque duda. todo aquello que anuncia que va a hacer termina jugándole en contra en sus aspiraciones justamente de estabilizar un mercado que le está reclamando la salida del cepo, pero que no están los dólares necesarios para Claro. llevar adelante esto. Entonces el mercado se anticipa y dice, si no hay dólares ahora o hay pocos, que es el momento grueso de la cosecha, de la liquidación, si es cuando el central venía recaudando, si es cuando el Fondo Monetario Internacional le da un respaldo importante, ¿por qué habría de haber dólares en el momento de la salida del cepo? Por lo tanto, empieza a anticiparse y presiona justamente sobre ese segmento. Ahí es donde empieza a haber muchas dudas, teniendo en cuenta un segundo semestre, en donde teóricamente va a subir la actividad, ¿sí? Las empresas proyectan una suba del consumo, la suba del consumo empieza a presionar también sobre la inflación, más allá de los aumentos en los servicios públicos, que ya es un efecto también propio, y si el dólar empieza a tener mayor actividad de la segunda parte, no va a pasar por alto el tema de los precios que por ahora se mantienen en una brecha, no es que no suben, pero lo Claro. que bajó es el ritmo de la inflación. La inflación sigue estando Sí, sigue alta habiendo para... inflación, ¿no? Ayer nos Exacto. decía, un economista nos decía, la inflación no está bajando. Y es verdad, la inflación sigue subiendo a niveles mucho menores de los que tal vez estábamos acostumbrados, sin sacar mérito, pero es verdad esa apreciación que tal vez después de un 25% de inflación, de un 20% de inflación, un 4% genera un impacto, pero bueno, ciertamente sigue habiendo, ¿no?, una corrección para arriba de los precios, del costo de vida. Ayer Caputo hizo una comparación sobre sobre el gobierno o cómo había quedado. Y la comparación que hizo fue de trimestre contra trimestre, o sea, el último trimestre del 2023 contra el primero, e incluso habló de cuatrimestres, ¿no? Pero incluía en esa comparación inflacionaria el diciembre de evaluador, digamos, ¿no? No es que hizo la comparación del gobierno desde la asunción de Milei a esta parte Claro. o ese trimestre, sino que incluyó al gobierno de Alberto Fernández, que claramente tuvo el gran conflicto de la administración anterior, fue la falta de control de la inflación, ¿no? Evidentemente nadie puede defender esa situación, pero sí es verdad que dentro de ese trimestre puso dentro de la canasta inflacionaria al efecto de la devaluación que fue catastrófica, según dicen los propios supermercadistas, la cadena. Lo cierto es que es verdad que hay muchas empresas que han bajado, alimenticias que han bajado precios, hay otros que congelaron, hay otros que están teniendo trabajos fuertes de promoción. Lo que sí queda claro, Rocío, es que la inflación está todavía dando vueltas. Hay algunos drivers que ponen en juego lo que va a pasar hacia adelante. Te hablaba de servicios públicos, no solamente para los clientes que tienen que pagar y que van a tener menos capacidad de consumo por tener que destinar más dinero al pago de la luz, al pago del gas, sino también el efecto que está generando desde las fábricas hasta los comercios, el fuerte aumento en la energía eléctrica, por lo menos para esta época, ni hablar también para aquellos que utilizan gas intensivo. El traslado es realmente grande, ahí puede llegar a haber un doble efecto negativo para el gobierno, que el consumo no sea tan fuerte para poder levantar, por un lado, y por otro lado, que la inflación empiece a mostrar signos de reactivación, cosa que podría llegar a retrasar, no solamente alargar la recesión, sino también empezar a darle mal una de las banderas más importantes que tiene el gobierno para sostener justamente este plan, que ayer lo hizo ante constructores que estaban realmente enojados, decepcionados y que ven una expectativa bastante oscura
en torno a lo que Bien, viene en torno a lo que se viene claro. en el futuro, porque entienden que la iniciativa privada no va a alcanzar para poder salvar a empresas que, digamos, hablamos hasta ahora de 100.000, ayer Gerardo Martínez habló de 130.000 empleos directos caídos en el sector de la construcción, ni hablar de todo lo que es la informalidad, pero el gran punto acá es que hay muchas empresas, principalmente pymes, pero hay otras que empiezan a entrar en concurso preventivo de acreedores, lo que es un Sí, signo del paso anterior a la quiebra de empresas de la construcción claro, claro. que tienen deudas, afrontan deudas, el Estado tiene que pagarle todavía 400.000 millones de pesos, y que les avisó que no está la plata, que no le van a pagar, que no está pensado por ahora porque sigue firme el déficit cero. Bien. Así que un programa oscuro para el sector de la construcción. Ari, gracias, como siempre, por atendernos y traernos el desarrollo de estos temas de agenda. Hasta luego, Rocío, nos vemos. Hasta luego.